Poca gente imagina lo que realmente sucedía detrás del telón del mayor ejército de la antigüedad. Detrás de las victorias humanas no solo había valentía o un armamento superior, existía un proceso brutal, meticuloso e implacable que transformaba a hombres comunes en máquinas de guerra. Y todo comenzaba con un choque, el primer día de entrenamiento. No había tiempo para adaptarse. En cuanto un recluta llegaba al campo, la vida que conocía era arrancada sin ceremonia. Su nombre, su origen, sus vanidades, todo era engullido por el uniforme de la legión. Nadie allí quería saber de sentimientos, solo había espacio para disciplina, sudor y obediencia. Y si pensaste que había algún tipo de acogida, olvídalo. Ese era el momento en que el alma se rompía para dar lugar a la mente colectiva. Los instructores, veteranos curtidos en guerra, no enseñaban solo a empuñar una espada. Reprogramaban el cerebro. Repetían las órdenes con frialdad, castigaban la menor vacilación y cultivaban el miedo como herramienta pedagógica. Así es, el miedo era parte del método. Y no era un castigo, era una señal de que el instinto de supervivencia estaba funcionando. ¿Ya habías oído hablar de esto? ¿Que el terror controlado podía moldear una mente táctica? Los humanos sabían que antes de dominar un campo de batalla, había que dominarse a uno mismo. Por eso, el primer objetivo no era físico, era psicológico. El soldado necesitaba dejar de actuar como individuo y comenzar a reaccionar como parte de un organismo mayor. Imagina el impacto. Un joven, hasta entonces agricultor, comerciante o albañil, ahora teniendo que marchar durante horas, mantener silencio absoluto y aceptar órdenes sin entender el porqué. Muchos no aguantaban. Se rendían. Pero los que permanecían, se transformaban. Y esa transformación era profunda, casi ritualista. Era el renacimiento como legionario. Y aquí va un detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Los humanos no entrenaban solo el cuerpo, entrenaban el comportamiento. El silencio, la mirada firme, la postura erguida, todo eso se aprendía con sangre y repetición. Era como si cada gesto estuviera ensayado para crear no solo fuerza, sino respeto, intimidación y presencia. ¿Puedes sentir el peso de este cambio? En pocos días, el recluta ya no caminaba solo. Sus pasos estaban sincronizados con decenas de otros. Su respiración era guiada por el ritmo de la marcha. Su identidad ahora era la de la legión. No era más uno, era parte de algo mayor, más poderoso y más temido. Pero lo más aterrador es que esto era solo el comienzo. La verdadera transformación sucedía después de que el ego era aplastado y la mente comenzaba a operar con lógica militar. El cuerpo seguía órdenes, pero el cerebro era moldeado para pensar como un estratega, como un depredador. Y es en este punto donde la historia comienza a volverse aún más fascinante. Porque lo que venía después no era solo entrenamiento físico, era una ingeniería de guerra a nivel psicológico y colectivo. A partir de aquí, el recluta comenzaba a entender que no bastaba con luchar, era necesario vencer con precisión, inteligencia y anticipación. Pocos hablan de esto, pero la verdadera arma de Roma no era la espada, era el cuerpo del soldado. Un cuerpo moldeado, probado y forzado hasta los límites de la extenuación. Detrás de cada victoria imperial, había sangre seca en las sandalias, hombros destruidos por el peso de las armaduras y pulmones gritando por aire durante marchas interminables. Era allí, en la brutalidad cotidiana, donde nacía el guerrero que Roma necesitaba. Olvida la imagen heroica y romántica que muchos tienen de los legionarios. Antes de ser máquinas de guerra, eran hombres. Hombres comunes, que apenas sabían lo que les esperaba al entrar en el ejército. El entrenamiento comenzaba sin aviso y sin piedad. Los reclutas eran lanzados a jornadas diarias de más de 30 kilómetros, con equipos que pesaban casi lo mismo que sus cuerpos. Y no se trataba solo de caminar, se trataba de seguir caminando cuando todo dolía, cuando la piel ardía bajo el sol y las piernas pedían descanso. Las penalizaciones por fallar no eran leves. Si un hombre flaqueaba, todos pagaban. Eso creaba un sentido de unidad forzado por el dolor. ¿Ya habías oído hablar de esto? ¿Que la pena colectiva se usaba como herramienta de unión?
Este es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Los instructores sabían lo que hacían. Cada repetición, cada esfuerzo extremo, era un engranaje en la máquina de la disciplina. No había espacio para la pereza o la duda. Si el cuerpo no respondía, se forzaba a aprender. Y con el tiempo, aprendía. Se volvía resistente, ágil, preciso. Pero había algo más siendo esculpido allí, entre los gritos y las caídas. Porque en medio del cansancio, cuando el soldado pensaba que se desmayaría, una parte invisible también comenzaba a ser entrenada, la mente. Mientras los músculos se adaptaban al peso de la espada y de la armadura, que el cerebro aprendía a resistir al desespero. Aprendía a mantenerse calmado en el dolor, atento en el caos, funcional en la extenuación. Ese era el verdadero secreto del entrenamiento romano. No querían solo cuerpos fuertes. Querían cuerpos que obedecieran, que se sincronizaran, que se sacrificaran por el grupo. Imagina la transformación de un campesino frágil a un guerrero que soportaba cargar el mundo sobre sus espaldas. Y lo más impresionante, eso era solo el calentamiento. Esta cultura de superación extrema creaba lazos inquebrantables. No era amistad, era hermandad forjada en el sufrimiento. Un legionario sabía que no podía fallar, no solo por sí mismo, sino por los que marchaban a su lado. Y es precisamente este sentido de responsabilidad colectiva que alimentaba algo aún más poderoso, el pensamiento estratégico. Porque un cuerpo entrenado para resistir también prepara el terreno para una mente aguda. Un soldado que soporta lo imposible no solo ejecuta órdenes, comienza a entenderlas. Comienza a anticipar. Comienza a pensar como parte de un plan mayor. Y es aquí donde el simple soldado comienza a transformarse en un verdadero genio de batalla. Pero esto era solo el principio. Lo que venía después llevaba esta preparación a un nivel aún más sorprendente, donde la mente empezaba a operar como la de un comandante, incluso en los escalones más bajos de la legión. Y es exactamente esto lo que vamos a explorar ahora. Ningún imperio en la historia duró tanto confiando solo en la fuerza bruta. Lo que realmente sostenía el poder de Roma era algo mucho más refinado, la capacidad de transformar a cada soldado en un pensador estratégico. Un ejército de hombres que no solo obedecían, sino que comprendían, anticipaban y decidían. Y eso cambiaba todo en el campo de batalla. ¿Alguna vez has pensado lo que sería enfrentar una tropa donde cada combatiente piensa como un comandante? Donde cada formación, cada movimiento, se ejecuta con una conciencia táctica aterradora. Esa era la esencia del ejército romano. No solo el general razonaba estratégicamente. Cada soldado estaba moldeado para pensar como él. Durante el entrenamiento, los legionarios pasaban por simulaciones complejas de combate. Y no estamos hablando de ejercicios físicos, eran desafíos mentales. Escenarios montados para poner presión, probar reacciones, explorar toma de decisiones en tiempo real. Era un tipo de guerra psicológica antes de que comenzara la guerra de verdad. Aprendían a leer el terreno, prever el comportamiento enemigo, adaptar la formación en segundos. Y más que eso, entendían el motivo detrás de cada orden recibida. Eso creaba un ejército cohesionado, pero también flexible, capaz de reaccionar a imprevistos sin colapsar. ¿Ya habías oído hablar de esto? Que la fuerza de Roma estaba en el pensamiento colectivo, no solo en la fuerza física. Este es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Mientras otros ejércitos seguían líderes de forma ciega, los romanos creaban soldados con autonomía táctica. Un comandante podía caer, pero la legión seguía luchando como una sola mente. Porque cada uno sabía qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. La idea de que solo el general planifica y el resto solo ejecutan no se aplicaba aquí. Los legionarios entrenaban para tomar decisiones en el campo, basadas en principios aprendidos a la extenuación. Sabían identificar trampas, reconocer señales sutiles de flanqueo, explorar debilidades en el enemigo. Eran como ajedrecistas en formación cerrada. Y todo esto comenzaba en el campo de entrenamiento. Allí, entre gritos, órdenes secas y el peso de la responsabilidad colectiva, nacía un nuevo tipo de guerrero. Uno que no esperaba órdenes, anticipaba.
que no solo reaccionaba, interpretaba. Que no luchaba solo con el cuerpo, sino con la mente afilada como una cuchilla. ¿Puedes imaginar el impacto de esto en una batalla real? Enfrentar una pared de escudos donde cada hombre sabe exactamente cuándo retirarse, cuándo avanzar, cuándo sacrificar una posición para proteger otra. Eso era Roma. Eso era el producto de un entrenamiento tan inteligente como implacable. Y cuanto más estos hombres practicaban el razonamiento táctico, más peligrosos se volvían. No eran solo piezas en un tablero, eran jugadores. Y eso hacía que la máquina militar romana fuera casi imparable. Pero lo más fascinante es que esta preparación aún iba más allá. Porque la mente de un legionario necesitaba funcionar como parte de un cuerpo vivo, un organismo en sincronía. Y es precisamente este aspecto, el dominio absoluto del movimiento en grupo, lo que nos lleva al siguiente punto de esta jornada. A primera vista, una batalla romana podía parecer puro caos, gritos, polvo, lanzas cruzando el aire, cuerpos moviéndose en todas direcciones. Pero bastaba con mirar más de cerca para percibir que allí, tras el desorden aparente, había algo mucho más peligroso: precisión. Roma dominaba el arte de parecer impredecible mientras ejecutaba movimientos calculados al milímetro. Los soldados no luchaban como individuos sueltos en el campo. Se movían como engranajes de una máquina táctica, cada uno sabiendo exactamente dónde debía estar y qué debía hacer. Nada era por casualidad. Cada paso, cada retroceso, cada avance fulminante, todo formaba parte de un plan mayor. Y ese plan empezaba a enseñarse en los primeros días de entrenamiento, cuando el recluta apenas sabía sostener una espada. ¿Has oído hablar de esto? Que incluso los movimientos más simples, como levantar un escudo o cambiar de posición, se ensayaban cientos de veces para que parecieran instintivos. Ese es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los vencidos. La espontaneidad era una ilusión. El verdadero poder venía de la repetición, de la disciplina, de la capacidad de convertir el instinto en estrategia. Mientras que otros ejércitos confiaban en la valentía o la suerte, Roma confiaba en la estructura. Sus soldados eran enseñados a reconocer el ritmo de la batalla como un músico reconoce la melodía de una canción. Sabían cuándo era el momento de mantener la línea firme y cuándo romperla para sorprender. Y cuando el enemigo creía haber comprendido el patrón, la legión no cambiaba todo, con una fluidez aterradora. No había espacio para la improvisación ciega. Cada formación tenía un objetivo específico. El testudo para avanzar bajo una lluvia de flechas. El coneus para romper líneas. El orbis para resistir asedios. Y más que saber cómo formarse, los soldados necesitaban saber cuándo. Esa toma de decisiones colectiva requería más que fuerza, requería una sintonía absoluta. Y ahí está la genialidad. Roma entrenaba a sus hombres no solo para ejecutar comandos, sino para pensar juntos. Para sentir el movimiento a su alrededor, prever el próximo paso de sus compañeros y responder a lo que venía del enemigo como si fueran una sola mente en muchos cuerpos. Por eso, incluso en campo abierto, la legión parecía indestructible. La batalla era, para ellos, casi como una danza coreografiada. Solo que en lugar de música, había sangre. En lugar de una audiencia, había muertes echando. Pero ellos bailaban de todos modos, con precisión quirúrgica, con control emocional, con dominio total sobre sus cuerpos y sobre el terreno. Y eso era resultado de un entrenamiento tan riguroso como ingenioso. Lo más fascinante es que ese nivel de dominio no estaba reservado solo para soldados veteranos. Los reclutas aprendían esto desde el principio. Cada mañana era una clase de sincronización. Cada castigo colectivo, una lección de responsabilidad mutua. Aprendían que cometer un error ponía a todos en riesgo y que acertar, juntos, era sobrevivir. Y cuando esos hombres entraban en combate, el resultado era devastador. El enemigo veía desorden, pero caía ante una estructura invisible. Porque la legión no solo luchaba, ejecutaba una lógica de guerra refinada, una ingeniería táctica que rayaba en lo matemático. Pero eso era solo el comienzo. Porque la forma en que se movían en grupo solo funcionaba de verdad cuando el espíritu de unidad era inquebrantable.
Y es precisamente esta parte, la lealtad visceral a la Legión, la que nos lleva al siguiente paso de este viaje. Puede que hayas oído hablar del poder de las legiones humanas, pero lo que pocos comprenden realmente es que no ganaban solo con armas, ganaban con movimiento. Para Roma, la guerra era una coreografía mortal, y cada formación era como un paso ensayado de una danza letal. No había espacio para la improvisación desordenada. Todo era precisión, timín, instinto colectivo. Nombres como Testudo, Coneus y Orbis parecían exóticos, pero en la práctica eran herramientas de supervivencia. El Testudo, por ejemplo, transformaba a decenas de hombres en una única criatura blindada, avanzando bajo una lluvia de flechas. El Coneus rompía líneas como una lanza humana. El Orbis servía como un escudo vivo en situaciones de cerco. Y lo más impresionante, los soldados cambiaban entre estas formaciones en segundos. Pero ¿cómo era eso posible? ¿Cómo decenas de hombres en medio del caos podían moverse con tal sincronía? Simple, repetición. Un legionario pasaba meses entrenando cada paso, cada giro, cada ajuste de escudo como si su vida dependiera de ello, porque, de hecho, dependía. El cuerpo aprendía antes que la mente. La respuesta tenía que ser automática, sin espacio para la hesitación. ¿Ya habías escuchado de esto? Que los humanos entrenaban tanto las transiciones de formación que se convertían en reflejos. Ese es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los vencidos. No se trataba solo de técnica, se trataba de transformar la disciplina en instinto. Y eso requería más que entrenamiento físico, requería entrega total al grupo. Lo que sucedía allí era casi sobrenatural. Soldados que nunca se habían mirado a los ojos sabían lo que el otro haría solo sintiendo el ritmo de la marcha, el peso del silencio, el ruido de los pasos al lado. Era como si una sola alma controlara 100 cuerpos. Y el secreto detrás de todo esto no estaba solo en la práctica, estaba en la confianza. Porque ninguna formación resistía sin absoluta confianza entre los hombres. Un escudo levantado de manera incorrecta, un paso fuera de tiempo, y la estructura se derrumbaba. Por eso, cada entrenamiento era también una prueba emocional. Aprendían que errar no solo era fallar ante el comandante, que era traicionar al hermano al lado. Esto creaba lazos profundos, inquebrantables, forjados en el sudor y en el miedo compartido. Estas formaciones no eran bellas coreografías militares, que eran expresiones viscerales de un espíritu colectivo. Un soldado romano no luchaba como un individuo. Era una parte viva de un sistema más grande, donde el ego desaparecía y la supervivencia dependía de la armonía. Era como si la guerra dejara de ser un enfrentamiento entre hombres y se convirtiera en un duelo entre inteligencias colectivas. Y cuanto más avanzaban, más esta fluidez adquiría poder destructivo. Una legión que se moldeaba al terreno, al enemigo, a las órdenes, era casi imposible de detener. Y el enemigo, al ver aquel bloque humano transformarse frente a sus ojos, a menudo titubeaba antes incluso de que se levantara la primera espada. Pero lo más curioso es que todo este refinamiento solo funcionaba gracias a un elemento invisible, la lealtad emocional. La certeza de que cada hombre daría su vida por el otro. Sin eso, ninguna formación sobrevivía al primer choque. En la Roma antigua, traicionar a la legión era peor que morir. Y no, eso no es una exageración. Para un legionario, el verdadero terror no era el filo de la espada enemiga, era la vergüenza de fallar a los hombres a su lado. El honor no estaba en la sangre derramada, sino en la fidelidad absoluta al grupo. Esa era la esencia de uno de los ejércitos más invencibles de la historia. Desde el primer día de entrenamiento, el soldado romano aprendía que ya no era más él. Su identidad individual se borraba y era reemplazada por algo mucho más grande, la legión. Todo su alrededor reforzaba eso. Los símbolos, los himnos, los rituales. Incluso el castigo era colectivo. Si uno fallaba, todos sufrían. Y si todos sufrían juntos, aprendían a protegerse como si fueran uno solo. ¿Ya habías oído hablar de esto? Que el miedo a decepcionar a los compañeros era más fuerte que el miedo a la muerte. Ese es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los vencidos. Y lo curioso es que este vínculo no surgía de la amistad.
nacía del sufrimiento compartido, de la disciplina extrema y de la certeza de que nadie sería dejado atrás. Los romanos entendían algo que muchos ejércitos de la época ignoraban, que la verdadera fuerza de combate no estaba en la espada, sino en la mente de quien la empuña. Y la mente de un soldado conectado a su legión era prácticamente inquebrantable. Podía sangrar, caer, perder la esperanza, pero nunca abandonaría su puesto. Nunca dejaría expuesto el flanco de un hermano. Esto creaba una red invisible de confianza. Un escudo más fuerte que el hierro. Cada soldado sabía que, si caía, alguien cubriría su ausencia. Que sus errores serían compensados, que su dolor sería comprendido. Era un vínculo casi tribal, casi espiritual. Y en el corazón de todo esto, había un símbolo sagrado, el águila de la legión. La pérdida de un águila era el mayor desastre posible. Era como si el alma de la unidad hubiera sido arrancada. Los soldados hacían juramentos ante ella. Morían para protegerla. Y todo esto servía para alimentar ese sentimiento de pertenencia visceral, esa certeza de que la legión era más que un grupo, era una entidad viva. Y cuando esta entidad entraba en combate, se convertía en una fuerza que parecía no tener punto débil. Los soldados no luchaban para ganar, luchaban para no decepcionar. Cada avance, cada formación, cada grito de guerra estaba cargado de esa energía colectiva. La lealtad no era una palabra bonita. Era la base de la supervivencia. Pero lo que realmente hacía que esta unión fuera invencible era la forma en que se manifestaba en la práctica. Porque no bastaba con confiar, había que actuar en sincronía. Y ahí es donde entra la próxima arma invisible de los humanos, la capacidad de anticipar los movimientos del enemigo, como si pudieran ver el desenlace de la batalla incluso antes del primer ataque. Roma no ganaba por suerte, ganaba porque veía la guerra antes de que comenzara. Mientras muchos ejércitos marchaban al encuentro guiados solo por la valentía o la furia, los romanos seguían otra lógica, la de la anticipación. Leían el campo de batalla como quien lee un libro abierto, buscando en los mínimos detalles las señales que definirían la victoria o la ruina. Este tipo de preparación no se enseñaba a gritos o a base de castigos. Era refinada, casi silenciosa. Los soldados aprendían a observar el movimiento de un escudo, el posicionamiento de un pie, el ritmo de la respiración del enemigo. Todo podía ser una pista. Un buen legionario no solo veía, sentía. Como un cazador experimentado, sabía que atacar en el momento equivocado era peor que no atacar. ¿Ya habías oído hablar de esto? Que los romanos entrenaban a sus hombres para percibir patrones invisibles a los ojos comunes. Ese es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los vencidos. Sabían que el primer golpe no era físico, era mental. La mente afilada de un soldado podía cortar mucho antes de que su espada saliera de la vaina. Y no se trataba solo de reconocer comportamientos del enemigo. Era cuestión de moldear a la propia tropa como un organismo pensante, capaz de adaptar la estrategia en tiempo real. Un avance aquí, una retirada allá, una pausa repentina que parecía una hesitación, pero era puro cálculo. Los legionarios eran enseñados a hacer parecer que estaban perdiendo, solo para atacar en el momento más inesperado. Este juego psicológico requería frialdad. Exigía que el soldado supiera esperar, algo que va en contra del instinto humano en combate. Esperar podía parecer cobardía para algunos, pero para Roma era dominio. Era el control absoluto del tiempo, del espacio y del impacto. Esperar el error del otro era, muchas veces, la clave para dar el golpe final. Y esa maestría no surgía por casualidad. Se forjaba en el entrenamiento, en la repetición, en la simulación de escenarios que exigían pensamiento bajo presión. Los legionarios pasaban por pruebas mentales, que eran puestos en situaciones límite donde la única salida era pensar rápido. Con el tiempo, sus reacciones dejaban de ser impulsivas y se volvían estratégicas. No solo luchaban, analizaban mientras peleaban. Esto hacía que una legión romana no solo fuera fuerte. Era inteligente. Sabía esconderse en el terreno, usar el clima a su favor, provocar al enemigo a cometer errores. Sabía cuándo retirarse para parecer vulnerable y, en el momento adecuado, convertir esa debilidad en una trampa.
El campo de batalla se convertía en un tablero y los romanos en maestros del juego. Pero lo que más impresionaba era la combinación entre brutalidad física y sofisticación mental. El mismo soldado que marchaba por días bajo el sol abrasador, cargando más de 30 kilogramos de equipo, era capaz de parar, observar, pensar y decidir con calma en medio del caos. Esta mezcla de fuerza e inteligencia táctica es lo que hacía de la legión una máquina de guerra casi invencible. Y cuanto más practicaban, más esa lectura se volvía natural. No pensaban si debían atacar, sabían. Y cuando sabían, atacaban con precisión quirúrgica, sin hesitación. El enemigo apenas entendía lo que estaba sucediendo cuando ya estaba siendo cercado, sofocado, eliminado. Pero eso era solo el comienzo. Porque toda esta preparación, todo este dominio psicológico, solo tenía sentido cuando se ponía a prueba en un último desafío, enfrentar la batalla incluso antes de que ocurriera. Y es aquí donde comienza la próxima fase de esta historia. Ninguna legión romana era enviada al campo de batalla sin antes haber vivido la guerra, muchas veces. No en teoría, sino en carne propia. Dolor, barro, gritos, agotamiento, todo se replicaba en los entrenamientos con una fidelidad aterradora. Era el ensayo de la muerte. Un teatro violento donde no había audiencia, solo sudor y miedo. Y donde errar podía significar no volver más. Antes de empuñar una espada contra el enemigo, el soldado romano ya había enfrentado su propio límite decenas de veces. No se trataba solo de estar preparado físicamente. Era sobre estar emocionalmente condicionado al caos. Los instructores creaban ambientes tan hostiles, tan intensos, que el verdadero combate a menudo parecía incluso más calmado en comparación. ¿Ya habías oído hablar de esto? Que los legionarios simulaban la guerra en detalles tan brutales que solo los más resilientes llegaban al frente. Ese es el tipo de detalle que separaba a los vencedores de los vencidos. Porque no sirve de nada conocer la teoría de la formación perfecta o memorizar los movimientos del testudo si en la práctica el miedo paraliza tus decisiones. Estas pruebas extremas servían para filtrar a quienes todavía llevaban dudas. Cada simulación era construida para provocar reacciones viscerales, la confusión, el pánico, el dolor repentino, la presión del tiempo, el sonido de un compañero herido. No bastaba con ser fuerte, había que mantener la mente intacta mientras todo su alrededor se desmoronaba. Solo así un hombre se convertía, de verdad, en un legionario. Y cuando ese hombre finalmente pisaba un campo de batalla real, nada de allí era completamente nuevo. El barro ya lo había sentido. Los gritos ya resonaban en su mente. El peso de la armadura, el impacto del escudo, la duda entre avanzar o retroceder, todo eso ya había sido vivido, milimétricamente, en los ensayos de la legión. Y eso hacía toda la diferencia. Porque un hombre que ya había sangrado en entrenamiento no se sorprende con el sabor metálico de la guerra. Reconoce los sonidos, los olores, la tensión en el aire. Y al haber fallado en los ensayos, sabe lo que no puede repetir. Por eso, cuando los escudos chocan de verdad, no piensa, actúa. No teme, calcula. El terror ya fue procesado antes. Ahora, queda el instinto entrenado. Estas simulaciones extremas también alimentaban otra cosa poderosa, la confianza mutua. Saber que el compañero al lado había sobrevivido a las mismas pruebas, enfrentado los mismos horrores y se había mantenido en pie, creaba un vínculo que ninguna promesa formal podría generar. Sabían que estaban rodeados de hombres que ya habían pasado por el infierno. Y eso hacía al grupo más fuerte que cualquier equipo o técnica. Era como si cada entrenamiento esculpiera una capa invisible de blindaje emocional. La duda era aplastada. La hesitación, erradicada. Y en su lugar, surgía una frialdad estratégica que colocaba al legionario por encima de cualquier oponente que estuviera pisando el campo por primera vez. Los enemigos venían con coraje, pero los romanos venían con preparación. Y es precisamente ahí donde está el secreto final de este brutal proceso, entrenar tanto y con tal fidelidad, que la guerra real pareciera una repetición. Como un actor que conoce cada línea de memoria, cada paso de la escena. El soldado romano entraba en combate no para descubrir qué hacer, sino para ejecutar lo que ya había ensayado cientos de veces.
Si esta inmersión en el entrenamiento brutal de los legionarios romanos despertó algo en ti, esa mezcla de fascinación y respeto, entonces este canal es tu lugar. Aquí la historia cobra vida, con sangre, sudor y alma. Deja tu like como señal de que esta conexión ocurrió. Eso me muestra que vale la pena seguir trayendo este tipo de experiencia. Aprovecha y descubre cómo Roma destruyó la falange griega en este otro video. Haz clic y continúa conmigo por allá, la próxima revelación te sorprenderá.